¿Qué es la fe? ¿Cómo se expresa? Para algunas personas es tan ambigua, es como voy a creer, voy a tener fe. Es una cosa no identificable. Pero sabes que la fe puede describirse en términos muy prácticos. Iremos por el paseo de la fama de la fe en Hebreos capítulo 11, diferentes hombres y mujeres que ejercieron su fe en Dios, y si pedimos a cada uno que baje y nos diga qué es la fe, cada uno de ellos tendría una respuesta diferente. Expresaron su fe de formas muy tangibles, pero diferentes. Hablaré de Noé y le pediré que baje a hablar con nosotros. Diré: Noé, ¿qué es la fe? ¿Cómo luce? Creo que te sorprenderá su respuesta. Muy bien. Hebreos 11, verso 1. Ahora, la fe es la sustancia de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. Gracias a ella, los antiguos obtuvieron un buen testimonio. Ahí tenemos nuestra definición técnica bíblica, si quieren, de la fe. Es la sustancia de lo que se espera, la evidencia de las cosas que no se ven. El verso 2 de una traducción diferente dice: el acto de la fe es lo que distingue a nuestros ancestros, los pone sobre la multitud. Y amigo, la fe te distinguirá y te pondrá sobre la multitud también. Les voy a leer el verso 1 y estará en la pantalla. Ya lo vimos la otra vez, es una versión ampliada. Y saca algunos matices diferentes del lenguaje original. Dice: la fe es la seguridad, la conformación, el título de propiedad de las cosas que se esperan. Es la prueba de las cosas que no se ven y la convicción de su realidad. La fe percibe como real lo que no se ha revelado a los sentidos. La fe tiene que ver con las realidades que no se ven. Percibe como algo real lo que no se ha revelado a los sentidos. Es la sustancia de lo que se espera. Una traducción dice: la fe le da la sustancia a nuestras esperanzas. Sin esperanza, la fe es imposible. La esperanza es el sueño, es la visión, es la meta, y la fe la hace realidad. Tanto la fe como la esperanza vienen de la palabra de Dios. Pasamos un tiempo hablando de eso, así que no voy a repetirlo mucho tiempo, pero los animo a leer el Salmo 119. Habla ahí varias veces sobre nuestras esperanzas ancladas en la palabra de Dios. Y en Romanos 10:17 dice: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. De hecho, el apóstol Pablo se refería al mensaje de Jesucristo como la palabra de fe. Las personas no pueden creer en un Salvador de quien no han oído predicar. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Ahora, al seguir adelante aquí, comienza a hablar de diferentes hombres y mujeres de fe, los que obtuvieron testimonio de Dios a través de su fe. Dios les dio testimonio, y es algo interesante. Si ves sus historias, cada persona expresó su fe de forma diferente. Vamos a seguir hoy. Pasamos al verso 7. Dice: por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Y quiero comenzar hablando de la historia de Noé, y luego volveremos aquí a lo que las Escrituras en este verso dicen específicamente sobre el acto de fe de Noé y cómo ejerció su fe específicamente. Vamos a marcar este lugar, por favor, y vayan conmigo al libro de Génesis, o de hecho antes de eso, escuchen algo del Nuevo Testamento, Segunda de Pedro. Unas páginas más adelante tenemos Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 2 y verso 5, y luego volveremos al recuento de Génesis, Segunda de Pedro 2 y 5.
Dice, hablando de Dios, tampoco perdonó al mundo antiguo, pero salvó a Noé, uno de 8 personas, predicador de la justicia, cuando mandó un diluvio sobre el mundo de los impíos. Fueron Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. Eran 8 personas, pero quiero que noten que dice Noé era un predicador. La última vez nos enteramos que Enoc era un profeta, profetizó sobre la venida de Cristo y otras cosas. Y Noé era un predicador de la justicia. Él predicaba a las personas de su generación que debían ser rectos ante Dios. Le comunicaba al pueblo ese mensaje. Vayan de nuevo conmigo, por favor, a Génesis capítulo 5 y vamos a ver en detalle la historia de Noé. Génesis 5 capítulo. Vemos el último verso de esto. Dice, Noé había cumplido 500 años cuando fue padre de Sem, Cam y Jafet. Noé vivió más de 900 años. Su abuelo Matusalem fue el ser humano que ha vivido más que cualquier ser humano registrado en la historia. Y a los 500 tenía 3 hijos. Capítulo 6, verso 1. Pasó que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Tomaron como mujeres para sí mismos a todas las que desearon. Pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el hombre para siempre, porque no es más que carne. Por eso vivirá solamente 120 años. Nacieron gigantes en la tierra en esos días, y sucedió al unirse los hijos de Dios con las hijas de los hombres y tener hijos con ellas, que fueron los famosos héroes de antaño, recordados ahora. Al ver el Señor que la maldad del hombre era muy grande en la tierra, y que todos los pensamientos e intentos de su corazón tendían siempre hacia el mal, continuamente, se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió el corazón. Entonces dijo, voy a borrar al hombre que he creado de la tierra, y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé encontró favor a los ojos del Señor. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y perfecto entre su generación. Siempre anduvo con Dios. Tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. La tierra estaba corrompida a los ojos de Dios y estaba llena de violencia. Al ver Dios la tierra con tanta corrupción y toda carne se llenó de perversión en la tierra. Dios le dijo a Noé, he decidido acabar con toda la gente, pues la tierra está llena de violencia por ellos, por su causa. Así que voy a destruirlos junto con la tierra. Construye un arca de madera resinosa. Hazle compartimentos y cúbrela con brea por dentro y fuera, y sigue. Le dice a Noé que haga el arca de 150 metros de largo, 25 metros de ancho, 15 metros de alto. Debe tener 3 niveles diferentes, 3 cubiertas diferentes. Y llegamos al verso 19. Y dice, es Dios hablando, de todos los seres vivientes, de toda carne, trae una pareja de cada especie al arca para que sobrevivan contigo. Deben ser un macho y una hembra, de las aves según su especie y animales según su especie, y de cada especie de reptil de la tierra según su especie. 2 de cada uno lleva contigo para que puedan sobrevivir. Recoge además toda clase de alimento y almacénalo para ti, y les sirva de comida a ti y a ellos. Y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Él hizo todo. Me encanta eso de Noé. Noé lo hizo. Noé fue un hombre de acción. La fe es acción. Noé hizo algo. Llegamos al capítulo 7. Vayan conmigo al verso 11, por favor. A los 600 años de la vida de Noé, en el mes segundo, el día 17 del mes, ese día se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. Quiero que noten que ahora tiene 600 años. Le llevó 100 años construir el arca.
Verso 12. Llovió sobre la tierra 40 días y 40 noches. Ese mismo día, Noé, sus hijos Sem, Cam y Jafet, su esposa y sus 3 nueras entraron en el arca. Junto con ellos entró todo animal según su clase, el ganado según su clase, todo animal que se arrastra por el suelo según su clase, toda ave según su clase y toda ave de todo tipo. Así entraron en el arca con Noé de 2 en 2, toda carne, que es el aliento de vida. Así entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como Dios se lo mandó a Noé. Luego el Señor cerró la puerta. Noé estuvo haciendo por 100 años. Y de pronto las fuentes de las profundidades se rompen, los cielos dan lluvia, llueve por 40 días seguidos y la tierra se inunda. Pero pasa casi un año para que las aguas bajen y para que Noé y su familia puedan salir del arca. El arca descansa sobre el monte de Ararat. Pero pasó casi un año para que salieran. Vayan conmigo, por favor, a Génesis capítulo 9, verso 1. Ya salieron del arca finalmente. Dios bendijo a Noé y a sus hijos y dijo: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Verso 11. Ahora establezco mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados los hombres por el agua de un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Y Dios añadió: esta es la señal del pacto que hago con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan para todas las generaciones. He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto que establezco con la tierra. Ahora, tenemos los elementos básicos de la historia con lo que leímos. Vamos a considerar el porqué de la inundación y por qué el arca. Volvemos al capítulo 6, donde leímos alarmantes cosas. En el verso 11, capítulo 6, dice que la tierra era corrupta ante Dios y la tierra estaba llena de violencia. Verso 12, Dios miró hacia la tierra y era corrupta, toda carne se había corrompido en la tierra. Y de nuevo volvemos al verso 5. El Señor vio la maldad del hombre, que era grande en la tierra, y que todas las intenciones de los pensamientos de su corazón solo eran de mal continuamente. Todos se habían corrompido excepto Noé y su familia. Noé encontró gracia ante los ojos del Señor, y las personas de sus días no hacían el mal por descuido. No era solo una presunción casual de su parte. Más bien hacían el mal muy bien pensado y a propósito. Ponían su mente y su energía y su rebelión detrás de su rebelión y detrás de su maldad. Hacían muy a propósito todo lo que hacían. Era deliberado, era descarado, era continuo y eran todos los hombres. Dios dijo: los pensamientos y la intención de todos los corazones solo es de hacer mal continuo. En el libro de Salmos dice: Dios vio desde el cielo buscando a alguien que fuera recto y que buscara a Dios, y no había ninguno. Y aquí, en esta etapa de la humanidad, en su existencia, toda la raza humana se había corrompido. Es interesante, en el verso 3 de este capítulo, el Señor dice: mi espíritu no permanecerá con el hombre por siempre. Dios había permanecido con ellos para que se arrepintieran e hicieran lo correcto. Dios les había advertido, Dios había tratado con ellos. No sabemos todos los medios que usó, pero Dios había permanecido para traerlos de nuevo, permaneció con ellos para que dejaran su maldad, permaneció con ellos para que cambiaran, permaneció con ellos. Pero ellos no hicieron caso al Espíritu de Dios. Leemos en el verso 2,
Los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas. Tomaron esposas para ellos, tantas como quisieron. Eso puede verse de un par de formas. Primero, cuando habla de los hijos de Dios, los de la descendencia de Adán, que conocían a Dios y servían a Dios, se unieron en matrimonio a mujeres que eran anti Dios, que eran paganas, que eran malas, porque eran hermosas. Y la antigua canción de Robert Palmer dice, una cara bonita no significa un corazón lindo. Era verdad en esos días. Y como se unieron en matrimonio, se corrompieron. Como el rey Salomón lo hizo, Dios le advirtió a Salomón, creo que fue en Primera de Reyes, capítulo 12, por alguna parte, Dios le advirtió a Salomón y dijo, no se unan en matrimonio con mujeres de la tierra, porque si lo hacen, corromperán su corazón y los alejarán de mí para servir a ídolos y dioses paganos. Y Salomón no escuchó a Dios. La Biblia dice que él amó a muchas mujeres y se unió en matrimonio a mujeres de otras naciones. Y la Biblia dice que ellas lo hicieron, y hablamos del hombre más sabio que ha vivido. Eso es lo lindo del Nuevo Testamento. Ellas hicieron que su corazón se alejara de Dios, y Salomón se volvió un idólatra. Erigió santuarios para ídolos paganos, y él los adoraba y ofreció sacrificios para ellos. Las Escrituras son muy claras en eso. Incluso dice que él comenzó a adorar a Moloc. Moloc era el dios pagano que requería que las personas sacrificaran a sus hijos, ofrecían sacrificios humanos de niños y bebés para ese dios Moloc. Y Salomón comenzó a adorar a Moloc también. No dice en específico en las Escrituras que ofreció a sus hijos, pero dice que los sacrificaba. Así que hay una implicación. Pero su corazón no solo se alejó de Dios. El rey Salomón, a quien Dios había visitado, que tenía la instrucción de su padre David, el que escribió el libro de Proverbios y las canciones de Salomón, se alejó de Dios y se volvió muy corrupto por sus asociaciones. Y lo vemos en los días de Noé, que los hijos de Dios, y de hecho se refiere a los de la raza de Adán, que conocían a Dios y que caminaban con Dios, se unieron con las hijas de los hombres. Son aquellas que no conocían a Dios, las que eran paganas, las que eran extrañas para Dios, y terminaron corrompiéndose hasta el punto de que cada uno de sus corazones era malo continuamente, y toda la tierra estaba llena de violencia. Hay una segunda escuela de pensamiento en cuanto a esto, y es una mucho más interesante. La segunda escuela de pensamiento muchas personas lo creen, no hay nada nuevo ahí. En la iglesia primitiva se referían a ella. Josefo, el famoso historiador judío, se refería a eso, y no es algo nuevo. Ellos creían que esta frase, los hijos de Dios que fueron con las hijas de los hombres, se refiere a ángeles caídos. De hecho, eran los descendientes de ángeles caídos y mujeres de la tierra. Y algunas personas creen que de ahí es donde la mitología griega saca todos sus dioses griegos, estos superhumanos que en realidad vienen de la unión de ángeles caídos y hombres. Jesús, lo sé, dijo que en la resurrección los hombres y las mujeres no se casan, son como ángeles de Dios. Y en la resurrección no habrá matrimonio, ni nadie se dará en matrimonio, pero eso crea preguntas. Si estás interesado en estudiarlo, no es suficiente en la Biblia, no creo como para hacer una doctrina, pero es un estudio interesante. Como dije, se ha mencionado a través de la historia de la Iglesia, y tal vez la persona que ha hecho el más profundo estudio y ha dado la mayoría de los más sólidos argumentos de las Escrituras, si los consideras así, es Finis Dake, quien escribió la Biblia de Dake. Si te interesa estudiar eso, consigue una Biblia de Dake y puedes leerla. Pero de cualquier forma, si vas por lo que era, y obviamente hay muy grandes preguntas de si eran ángeles caídos, que tuvieron relaciones con mujeres humanas y dieron a luz a esta raza de gigantes.
Por ello el linaje de la humanidad se corrompió. De hecho, cuando lo resumes, dice que Noé, ¿qué verso era? Lo leímos, verso 9. Es la genealogía, o esta es la genealogía de Noé. Era un hombre perfecto en su generación. Noé caminó con Dios. La palabra perfecto no se usa en el sentido de perfección moral. Es la misma palabra que se usa cuando se habla de un sacrificio que no tiene mancha. Está hablando de la perfección física, sin mancha. Y también es parte del argumento que se usó. Noé es el único que mantuvo su linaje libre, y el resto de la raza humana de alguna forma se había manchado con esa relación. Y de nuevo es un estudio fascinante, pero de cualquier forma, quiero que escuchen con atención. De cualquier forma, si aceptas lo de los ángeles caídos o piensas que eran solo personas que se habían corrompido por unirse en matrimonio a personas que eran anti Dios, toda la raza humana se había corrompido, pero apunta a la historia de salvación y rescate más que a la historia de destrucción. Esa es la historia de Noé. Ese es el propósito de la historia: mantener la promesa de un futuro redentor que aplastaría la cabeza de la serpiente que Dios le había dado a Adán y Eva, una de las medidas más drásticas que fue necesaria. Y si lees en la genealogía de Jesucristo, Noé está ahí, igual que su hijo Sem. Ambos terminaron en la genealogía, lo que no sería posible si Dios no los hubiera preservado. Se habrían corrompido con el resto de toda la humanidad. Nunca hubiéramos tenido un Salvador. La humanidad nunca hubiera tenido un camino de vuelta a Dios. Y tal vez la más difícil de las decisiones debía tomarse, pero ese es el porqué de la inundación. Tenía que ver con el rescate, tenía que ver con la recuperación de la raza humana. No era solamente sobre destrucción. Era la única forma de preservar el linaje y mantener la semilla viva para que la promesa pudiera cumplirse, y creo que fue el propósito de Satanás, al atraer con cualquier escuela de pensamiento que te identifiques, de atraer a estas personas a la corrupción, porque sabía que si podía corromper a toda la raza humana, la promesa de un Dios, de una semilla que vendría a aplastar su cabeza, nunca llegaría a pasar, y él permanecería en control de este mundo. Ahora recuerda, Dios ha permanecido con ellos por quién sabe cuánto tiempo, para que se arrepientan, pero no se arrepentían. Y luego Dios les da una ventana de 100 años para cambiar y arrepentirse mientras el arca estaba en construcción. Noé es un predicador de la justicia, de estar bien con Dios. Imagina lo sufrido y lo misericordioso del Todopoderoso. Aunque todo lo que hay es corrupción y violencia y maldad, Dios permanece y permanece y trata con ellos, y dice: les voy a dar otros 100 años. ¿Respondieron? No lo hicieron, se negaron. Rechazaron a Dios, rechazaron las prédicas de Noé, y finalmente el arca se cierra. Perdieron su oportunidad para siempre. Incluso Dios dice en este verso: el Espíritu del Señor no permanecerá con el hombre para siempre. Llega un momento en que su espíritu deja de permanecer con los impíos y con los rebeldes. Saben, en Oseas 4:17 Dios dice esto: Efraín se unió a sus ídolos, déjenlo solo. Llega un momento en que Dios ya no permanece con una persona para siempre. Eso da que pensar. Dios no convence a una persona para siempre. Jesús, en el último capítulo de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 22, 3 veces dijo Jesús: vendré pronto. Pero en medio de esas declaraciones que hizo el Señor está esto: el que sea injusto, dejen que siga siéndolo.
El que es sucio, dejen que siga siéndolo. El que es justo, dejen que siga siéndolo. El que es santo, dejen que siga siéndolo. Verás, el arca de Noé es un tipo de Jesucristo. Ahora Dios permanece con los corazones de los hombres. Ahora los predicadores están predicando. Ahora su pueblo está dando testimonio. Pero su regreso se acerca. Y cuando venga, quien quiera que hayas decidido ser, sellará tu destino eternamente. Es cierto, Dios no permanece con una persona para siempre. Y ahora que me estás viendo, no es una coincidencia que me estés viendo ahora. Tal vez Dios ha estado luchando contigo por mucho tiempo para que le entregues todo tu corazón y lo sabes. Tal vez pienses, es muy tarde para mí, he llegado muy lejos. El hecho de que me estés oyendo ahora prueba que hay esperanza para ti. No me estarías viendo ahora. Dios te ama, amigo, y quiere llegar a tu vida. Él no quiere que te conviertas en un hiperreligioso y extraño, pero sí quiere que tengas vida y la tengas en abundancia. Envió a su Hijo a morir en la cruz para liberarte del castigo del pecado y quiere caminar contigo y hablar contigo. Si le abres tu corazón a Jesús hoy, jamás lamentarás haberlo hecho. Abre tu corazón y di: Jesús, ven a mi vida. Te acepto como Señor y Salvador. Dejo atrás mi pasado y mi pecado y me vuelvo a ti. Amigo, Dios te ama y también te amamos si vale de algo. Hasta la próxima. Bendiciones.